Vamos a comenzar esta nueva sesión del ciclo de conferencias y de debates de la Fundación Pasos Canqui. Les agradezco mucho por su presencia. Estamos haciendo estas reuniones cada mes, siempre tratando de tocar temas de actualidad y al mismo tiempo en la intersección de lo social, lo político y lo económico. Hoy tenemos a dos distinguidos comunicadores, pero quien nos va a presentar y que va a dar inicio a este acto es el presidente de la Fundación, Samuel Doria Medina, al cual le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches a Raúl Peñaranda, a Hernán Terrazas, que son nuestros expositores. Como ustedes saben, la Fundación Pasos Canqui es una fundación que se encarga de temas políticos y por tanto estamos haciendo un seguimiento muy cercano a las próximas elecciones nacionales. Hemos tenido una exposición, un par de exposiciones hace poco más de un mes, donde se veían distintos escenarios que ha tenido bastante repercusión, y hoy día queremos ver el tema de las elecciones desde otro punto de vista. Cómo las campañas electorales tienen una relación con los medios de comunicación, cómo los medios afectan a las campañas y cómo las campañas afectan a los medios de comunicación. Y no tengo duda de que Fernando ha seleccionado a las dos personas más adecuadas para tratar este tema. Como todos ustedes saben, Raúl Peñaranda ha sacado un libro hace un par de años, un libro que se llama Control Remoto, donde mostraba la influencia de los medios de comunicación estatales y paraestatales en nuestra vida democrática. Y no hay duda de que esos medios estatales y paraestatales juegan un rol mucho más importante en una etapa electoral. Sabemos que en este proceso electoral la cancha está inclinada, el árbitro no es independiente y tal vez el elemento más importante que da ese contexto tiene que ver con los medios de comunicación, cómo las propias leyes que se han aprobado en los últimos años permiten la difusión de obras gubernamentales, que es una propaganda indirecta de los candidatos oficialistas, y cómo los otros candidatos no tienen la posibilidad de poder de tener una presencia importante en los medios. Está claro de que hay una serie de mecanismos de defensa que surgen en la democracia. Por ejemplo, yo estuve en la elección legislativa en Venezuela hace un par de años, y ese es el ejemplo un poco más extremo, donde comentaban los candidatos a diputados que ni siquiera pagando podían hacer publicidad en los medios venezolanos, que los medios decían no queremos tener problema con el gobierno, no aceptamos, y aun cuando paguen no había publicidad. Y es interesante, pero ese fin de semana antes de la elección de ese 6 de diciembre, incluso lo hacían revivir a Hugo Chávez. Salía en los medios de comunicación Hugo Chávez invitando a que la gente vaya a votar por su partido, obviamente material de alguna anterior elección, porque Hugo Chávez ya estaba varios años muerto. Pero bueno, en esa elección ganó la oposición por 2/3. Por 66%, sin poder entrar a los medios de comunicación, y utilizaron solamente las redes.
Entonces, no hay duda de que hay un elemento nuevo, que son las redes, que se ha convertido como una especie de defensor del pueblo, de canal de última instancia, de poderse expresar cuando no se puede llegar a los otros medios. Pero no hay duda de que los medios siguen teniendo un rol muy importante. Y también va a participar Hernán Terrazas, quien ha estado en varias campañas electorales y es un conocido comunicador social, por lo tanto tiene la experiencia de haber estado en ambos lados del mostrador, con lo cual yo creo que vamos a tener una exposición y un comentario muy interesante sobre este tema tan actual en este momento como son los medios y las campañas electorales. No quiero exceder esta presentación. Creo que vamos a tener dos excelentes participaciones de los invitados esta noche y por lo tanto comencemos, Fernando. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con Raúl Peñaranda, él es el expositor, y luego Hernán Terrazas hará un comentario a la exposición principal que ha preparado Raúl. Adelante, por favor. No sé si de pie o me voy allá. ¿Qué? ¿Allá? Buenas noches a todos, qué gusto ver el salón lleno, tantos amigos. Quería agradecer a la Fundación Pasuscanqui por la invitación, qué gusto estar aquí con Samuel, con Fernando, con Hernán, para hablar de un tema que yo creo que es interesante, es importante, tiene que ver con nuestro futuro, con el futuro de las elecciones y el resultado que podamos obtener en octubre y eventualmente en una segunda vuelta. Así que gracias por la invitación, obviamente que estoy complacido de hablar de este tema que es lo que más me gusta y que también comprobar que el libro Control Remoto, que tenía unas ciertas hipótesis, en realidad se han confirmado prácticamente todas. Y algo que en un momento parecía audaz, ahora es parte, digamos, de lo central de nuestra discusión sobre los medios de comunicación. Primero me voy a referir brevemente a cómo afecta la elección a los medios de comunicación, porque efectivamente una elección afecta a los medios de comunicación. Y la afecta porque en general durante un periodo preelectoral los espacios informativos, políticos, electorales se amplían grandemente en este periodo. Obviamente que hay un interés de la ciudadanía, de la sociedad por la elección y eso se va increciendo, va aumentando obviamente hasta el día de la elección y eso hace también que los propios medios aumenten sus espacios. Algo que en el pasado era relativamente estándar en nuestro sistema mediático, ya no lo es. Y es que en años previos el centro de la información de los medios de comunicación, digamos por poner el ejemplo de los canales de televisión, era la política. Pero eso, mientras más ha transcurrido el periodo del MAS, esa participación de la política o de los temas relevantes ha caído para tener otros temas que los han sustituido, sobre todo la crónica roja y la farándula. Y eso es porque los medios de comunicación, especialmente la televisión, para no irritar al poder, para no irritar al gobierno, prefieren hacerse el quite y empiezan a tener entonces otros espacios. Y antes, todos nosotros, cuando hace una década o más, queríamos saber lo que estaba sucediendo en el país, íbamos a ver el noticiero de las 8, de las 9 de la noche, pero ahí nos enterábamos de los temas políticos, económicos, en fin, de la sociedad. Pero ahora cuando vamos ahí lo que vemos son muertos o un poco de deporte y otras cosas. Pero conforme nos acerquemos a la elección se va ampliando ese espacio electoral político en los medios y así es como influye una carrera electoral en los medios. La otra forma en la que le influye es que
los medios tienen una tendencia hacia una mayor apertura por diferentes líderes o partidos que probablemente en otros momentos no los tomarían en cuenta. Si ustedes se fijan, hasta ha habido información de PANBOL o Frente para la Victoria, estos pequeños partidos que se están presentando en las elecciones y que tienen 0,5% de aspiración en el voto según las encuestas, pero aún los medios han hecho el esfuerzo de incluso incluirlos a ellos. Por ejemplo, cuando ha habido la presentación de programas de gobierno, incluso ha habido recuadros en los periódicos, espacios en los canales o las radios para hablar incluso de esos pequeños candidatos. O sea que también otro efecto del proceso electoral es que los medios de comunicación también se abren más de lo que usualmente se abriría. Y en este caso es algo interesante, importante para nuestro debate y nuestro interés, que es que fuerzas democráticas también tengan acceso a los medios de comunicación, y yo creo que lo van a tener de manera creciente en estos 80 días que faltan para el día de la elección. Creo que vamos a ver más apertura de los medios en ese sentido. De todas maneras, si esos dos son efectos de la campaña, también hay un tercer efecto, que es también que la campaña fuerza a los medios a tomar partido. Ya lo habían tomado, pero como una campaña electoral es un momento de polarización, de tensionamiento de la sociedad, también se puede decir que también los medios de comunicación, entre comillas, toman partido de una manera más evidente también en un proceso electoral. No es una contradicción, por un lado mayor apertura, pero también toma de partido. En los periódicos se nota más, es más evidente porque esa toma de partido, entre comillas, se refleja en la tapa, en la portada del periódico, de una forma más fácil de lo que ver televisión, ver atentamente, y cómo va cambiando esa tendencia editorial en los canales es más difícil de darse uno cuenta. Ayudado por la página de la OEP, que tiene su página web, el Tribunal Supremo Electoral tiene una pestaña que es interesante, y que es que se ponen ahí todas las noticias políticas electorales de las redes de televisión. O sea que ayudado con eso, porque ya saben que hacer monitoreo de canales de televisión es relativamente difícil, ¿no? Hay que son varios canales que transmiten simultáneamente, en fin, es relativamente difícil. Entonces, con la ayuda de la OEP, que ya hace ese trabajo y que pone todas las noticias, como les digo, de corte electoral y político en su página web. Si alguien la quiere ver, está ahí a disposición y es bastante interesante, está por fechas, es relativamente fácil verlo. Entonces, lo que yo he hecho es agarrar las últimas, las últimas 3 semanas, los últimos 20 días, desde anteayer, 20 días antes, para ver qué es lo que había en los canales de televisión. Nosotros hacemos zapping, vemos televisión, pero verlo con más detalle me parecía que era importante, y eso obviamente lo he hecho para presentar esta noche. Y creo que es interesante. En primer lugar, todavía el 60% de esos noticieros en general, a grosso modo, todas las redes de televisión, esto no es un estudio científico, por favor, solamente es una mirada somera de las cosas, pero más o menos se puede decir que el 60% de los noticieros de televisión todavía sigue siendo no político. Ahí hay temas, por ejemplo, de economía, sociedad, en fin, temas de la ciudad, y también todos estos temas que ya les he mencionado de crónica roja o farándula. Y por lo tanto, y el resto, 40%, es ya de temas más específicamente políticos, más específicamente de la carrera electoral. Y de ese 40%, yo he calculado que más o menos 2/3 de ese 40% que se refiere a la política, digamos, y a la parte electoral, más o menos 2/3 tienen como fuentes a fuentes del oficialismo. Y 1/3 tienen como fuentes a fuentes de la oposición, que sería los dos principales frentes políticos, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, y también alguno otro partido más. Pero aquí vemos ya un primer desequilibrio, que confirma también la hipótesis de mi libro y que confirma también el sentido común de todos nosotros cuando vemos televisión. Pero esto ya es una medición un poco más precisa. Más o menos el doble de información política o electoral en los canales, en las redes de televisión, tiene como fuentes a fuentes del oficialismo versus fuentes de la oposición. Pero el otro 60% también hay otro desequilibrio, porque también en los temas
económicos, en los temas de ciudad, sociales, también hay ese desequilibrio. Entonces, sumado todo, realmente se nota una inclinación muy evidente del oficialismo respecto de la oposición en el momento de qué fuentes se van a utilizar y cuánto espacio se le va a dar a esas fuentes. Y creo que eso es algo importante que hacer notar. Luego, me parece, ya me va a reñir la Erika. Ahora sí. Mirando un poco más con detalle, me da la impresión de que la red 1 sería la única red de televisión que más bien se inclina por darle más espacios a fuentes opositoras. En este caso, la red 1 me parece que tiene una intención de darle a los candidatos de Óscar Ortiz y de Bolivia Dice No más espacios. Todo esto es una impresión, esto es una cosa somera, como digo, pero me da esa impresión de que la red 1 sería la única que tiene más bien una, entre comillas, inclinación o una predilección por darle más espacios a los candidatos opositores, sobre todo los de Óscar Ortiz. Y Unitel creo que hace un esfuerzo de un cierto equilibrio, me parece, según lo que he visto, cosa que no me parecía antes. En este tiempo electoral me da la impresión de que hay una cierta inclinación o un cierto esfuerzo de equilibrio entre las fuerzas del oficialismo y de la oposición. El resto de las redes de televisión tienen estas cifras que ya he mencionado, realmente una inclinación muy fuerte a favor del oficialismo, muy notorio, muy claramente en el caso de ATV y PAT. Eso ya es una cosa ya más notoria. Realmente ya se podría confirmar esta idea de que son estos medios paraestatales, como los denomina mi libro, en el sentido de que son privados pero funcionan como si fueran medios del gobierno, realmente como una vocería ya de ATV y de PAT, realmente muy claro. Pero ¿cómo es esa información a favor del gobierno? No solamente en estos 20 días que he mirado con detenimiento toda la información de estos canales, sino en general lo que he estado reflexionando después de la publicación de mi libro y durante la publicación de mi libro, qué es lo que se informa, cómo informan los medios y cómo informan sobre todo las redes de televisión, pero en general los medios, sobre lo que nos sucede. Muchas veces he sacado que son 5 temas. El primero, muchas veces es más importante lo que se omite que lo que se dice. O sea, muchas veces no es tanto lo que se dice, sino lo que no se dice. Por ejemplo, un debate importante en el país es sobre los elefantes blancos, sobre el derroche, sobre el mal gasto de recursos, ¿no es cierto? Sobre Bulo Bulo, que no funciona y costó $1.000 millones o costó $300 millones la fábrica de San Buenaventura de azúcar y tampoco funciona. De eso no se habla. Entonces es bien interesante también hacer un reconocimiento de los temas que parece que fueran importantes, pero de los cuales no se habla. O por ejemplo, el aeropuerto de Chimoré, donde realmente no hay pasajeros, etcétera. Ustedes entienden, ese tipo de temas, francamente, es una ausencia en los medios de comunicación. Aquí quiero hacer un paréntesis y referirme a algo que ha dicho Samuel, que es importante. ¿Cómo nos enteramos de esos temas? Nos enteramos por las redes sociales. ¿Y cómo nos enteramos por las redes sociales? Alguien ha dado esa información. Las redes sociales son una entelequia, pero hay detrás de las redes sociales hay unos usuarios. Esos usuarios lo que están haciendo es en realidad magnificando algo que alguien ha hecho. Y sobre todo eso son los periódicos. Sobre todo lo que nosotros como personas nos enteramos de las redes sociales. Cuando hablamos de las redes sociales, en realidad estamos hablando de los periódicos, porque son los periódicos los que están dando esa información. Si nos enteramos de algo, en realidad es por los periódicos. Y en general los periódicos, si ustedes se fijan, tienen unos portales web muy poderosos, muy eficientes, muy efectivos, en general todos ellos. Todos los periódicos en general tienen una posición independiente del gobierno,
con la excepción de La Razón y de Cambio, pero tienen realmente portales importantes. Por ejemplo, El Deber tiene 3 millones de visitas mensuales a su portal. 3 millones de visitas mensuales es realmente una gran cantidad para un país de 11 millones de personas, de las cuales 30% vive todavía en áreas rurales. Página 7 tiene casi 2 millones de visitas mensuales, en fin. Entonces, yo creo que eso es muy importante para hacer ver, cuando hablamos de un tema del que sabemos, en realidad probablemente no lo hemos conocido a través de la televisión, tal vez tampoco a través de la radio, sino que lo hemos conocido a través de las redes, pero alguien ha dado esa información. Nosotros no, o sea, un ciudadano que mira las redes no ha ido hasta San Buenaventura a saber que no funcionaba. Había un periodista que ha hecho ese trabajo. Cierro entonces el paréntesis para hablar de algo que es importante, las redes, pero tendríamos que acostumbrarnos a asociarlas, esas redes, al trabajo de los periódicos. Decía que el primer tema entonces de cómo se informa es, a veces es más importante lo que se omite que lo que se dice. Ese es el primer punto. El segundo punto es que generalmente los medios de comunicación, pero digamos, para hablar más en general de la televisión y también de la radio, es que no se ataca la figura del presidente directamente. En general, en los medios de comunicación masivos no hay ataques directos a la figura del presidente. Nosotros podríamos hacer una comparación con Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los ataques son directos a la figura del presidente. En el caso boliviano no. Sí, en las redes, por supuesto, memes, en fin, y muchas veces memes excesivos y también hay racismo y todo. Eso sí, por supuesto, pero en general, en los medios masivos, sobre todo televisión y radio, no hay ataques directos, no hay menciones directas a la figura del presidente. Eso me parece que es interesante como segunda conclusión. Tercera conclusión, no se denuncian los abusos. Por ejemplo, en el caso de Revilla, en el caso que está tan afectado con tantos problemas, en el caso de Oliva, otras autoridades que están afectadas, no se denuncian los abusos, se han normalizado los abusos. Creo que esa es una tercera conclusión. La cuarta es, la estabilidad es un valor, según los medios de comunicación, y esa estabilidad se la debemos al presidente y al MAS. Hay mucho de la estabilidad, del crecimiento, de la economía, que estamos bien, de que hay estabilidad, de que no hay conflictos, de que no hay polémica, de que no queremos volver al pasado. Y creo que eso también es una cosa interesante. Esa es la cuarta conclusión de cómo informan los medios. Y la quinta es, no se habla en general de las críticas del mundo indígena o del mundo social al MAS, al gobierno. Se habla de otras críticas, pero generalmente las críticas de los indígenas o de los movimientos sociales al gobierno en general están omitidos. Parece ser que eso es algo que irrita seguramente obviamente al oficialismo. Yo creo que mucho de lo que hacen los medios también es inconsciente, no es un plan que nadie ha hecho. Aquí no hay una cuestión conspiracionista de que alguien ha establecido cómo hacer, pero yo creo que en estos 10 años, o bueno, 14 años, pero en 10 años de un control completo prácticamente del gobierno a los medios de comunicación, el mismo presidente nos ha dicho el 80 o 90% de los medios son del oficialismo, él nos ha dado el dato. Entonces, pero más o menos que al final ha terminado ocurriendo esto, no por orden de nadie, sino porque ha habido una construcción que se ha ido dando a lo largo de estos años. Eso es una de las cosas que están evidentes a lo largo de estos años y también del pequeño monitoreo que he hecho en estas semanas. Y luego la otra conclusión del monitoreo, por supuesto, es la gran cantidad de propaganda electoral. Ya la ha mencionado también Samuel, que es importante. Todos nosotros nos damos cuenta cuando vemos la televisión, cuando escuchamos radio, de ese fenómeno, ¿no es cierto? Más o menos el presupuesto del Ministerio de Comunicación para este año es de 550 millones de bolivianos, ¿no es cierto? Y con esos 550 millones de bolivianos, aparte de pagar personal, en fin, lo que hace el Ministerio de Comunicación es, ya saben, hacer muchísima propaganda, ¿no es cierto?, estatal, pero además de esa propaganda estatal, tras las transmisiones directas de los eventos, de inauguraciones, en fin, partidos de fútbol del presidente. Entonces, esos 500 millones de bolivianos sirven para eso, para tener permanentemente en los medios de comunicación esa propaganda. Pero hay otros 500 millones de bolivianos adicionales, sumando 1.000 millones, es decir, más o menos unos 150 millones de dólares anuales,
donde están otras entidades que no dependen del Ministerio de Comunicación, pero que hay que sumarlas a la misma bolsa, y que son Entel, Yacimientos, BOA, ABC, también EPSAS tiene bastante, ASFI, una cosa que ustedes no se han percatado, pero DIRNOPLU, Dirección de las Notarías, que tiene, en lo que he estado viendo en estos días, tiene una gran cantidad de publicidad porque hay una ley de las notarías, DIRNOPLU, Ministerio de Justicia, etcétera. ¿Por qué DIRNOPLU es importante? Porque realmente necesitamos conocer a profundidad la ley de notarías. No necesitamos realmente conocer. Realmente el Estado necesita hacer una estrategia de comunicación importante sobre DIRNOPLU. No. Entonces, ¿pero por qué se hace? Yo creo que eso es una cuestión muy importante de identificar. Yo creo que esto tiene dos objetivos. Por un lado, obviamente, machacarnos con que todo lo que hace el Estado y todo lo que hace el gobierno está bien, y eso forma parte de un proceso de propaganda. Las obras ya las ha mencionado Samuel. Yo creo que es también parte de la campaña electoral, mostrar las obras, mostrar los éxitos, etcétera. Esa es mitad de la explicación. Y la otra mitad de la explicación es, lamentablemente, cooptar a los medios de comunicación. Realmente no se necesita tener publicidad o propaganda de DIRNOPLU, no se necesita, pero se necesita tener a los medios cooptados. ¿Y cómo los vamos a cooptar? Con esta gran cantidad de recursos. 150 millones de dólares al año para un país pobre como Bolivia, con un PIB de 35,000 millones, termina siendo que más o menos el 0,5%, medio por ciento esto representa el medio por ciento del PIB. O sea, son cifras realmente muy grandes. Disculpas. Son cifras realmente muy grandes para un país pobre de uso o mal uso de los recursos del Estado en este sentido. Lo que ha sucedido ahora, además, es que hay una ley, la ley de organizaciones políticas, que también regula el tema de la propaganda que podrían tener los candidatos, los diferentes candidatos. Pero la ley prohíbe que los candidatos puedan tener propaganda, pueden tenerla solamente 45 días antes de la elección. Entonces, por ejemplo, actualmente no se puede ya tener propaganda, no hay, los candidatos no pueden poner publicidad, está prohibido por ley hasta 45 días antes de las elecciones, pero el gobierno sí puede. Entonces es una doble, es un doble problema, en el sentido de que ya tengo tantas dificultades, ¿no es cierto?, para tener acceso a los medios, que ahora que quisiera pagar, si algún candidato tuviera los recursos para hacerlo, no puede hacerlo hasta 45 días antes de las elecciones, pero el gobierno nos sigue machacando con su propaganda todos los días, y para eso son esos 150 millones de dólares anuales que utiliza. Lo único que ha hecho el gobierno es quitarle del logo oficial, quitarle la cara del presidente, porque eso sí sería ya directamente ilegal, pero la cantidad de spots sigue siendo la misma que siempre teníamos. Entonces, yo creo que eso también muestra esta doble discriminación, este doble problema que enfrentan las fuerzas democráticas cuando tratan de tener una presencia mayor con la ciudadanía y con el público. Aquí un ejemplo que es interesante, y es que Óscar Ortiz, hasta un día antes de esta veda que hay de la propaganda, hizo un spot donde él se presenta como legislador y dice: soy senador de Bolivia y he hecho estas cosas, y el Tribunal Supremo lo manda eso a un jurado, a un juez electoral, porque eso es una violación. Entonces él explica y dice: no, yo no he hecho esto como candidato, sino como senador. Entonces, a la primera que apareció durante 3 días un candidato como Óscar Ortiz haciendo su spot, el Tribunal Supremo Electoral lo manda un juez para que haya una sanción. Y durante años hemos tenido la propaganda del gobierno y en las narices del Tribunal Supremo, y en las narices del Tribunal Supremo ha dicho que no hay violaciones, aunque se estén presentando obras y aunque se esté usando los recursos de todos nosotros para ese fin. Y luego el otro debate acá es, con todo eso, ¿influyen los medios de comunicación
cuánta capacidad tienen de movilizar los medios de comunicación nuestras decisiones, las decisiones de las personas. Y este es un debate que tienen los teóricos de la comunicación desde hace décadas, ¿no es cierto? Quizás no un siglo, pero por lo menos unos buenos 80 años, de cuánto influyen y cómo influyen los medios de comunicación en la gente. Y hay diferentes tendencias, teorías, no las voy a mencionar, pero algunas señalan que la influencia puede ser mucha, una teoría más conductista de que señala que la influencia puede ser muchísima de los medios de comunicación en el comportamiento de las personas y en sus decisiones, y otras teorías que dicen más bien que esa influencia es muy menor o casi nula. Tal vez nosotros deberíamos estar en una posición más intermedia y realmente establecer que sí, una presencia tan masiva de propaganda durante tanto tiempo, donde se omiten temas, donde más bien se menciona permanentemente que lo que le debemos al presidente es la estabilidad, la economía, el crecimiento, de que el país está bien, escuchado durante tantos años de una manera tan integral, es posible que termine influyendo, por supuesto, en las decisiones de las personas. Por eso es que los gobiernos tratan de tomar a los medios, por eso es que hay empresarios que quieren tener medios de comunicación, no es gratis, es para instalar una agenda, es para empujar algunos temas y terminar influyendo en la ciudadanía. Y ya para terminar, ya estoy hablando casi 30 minutos, para terminar quisiera hacer algunas reflexiones de entonces cómo influyen los medios, cómo influirían los medios en el resultado electoral, cómo influyen en ese proceso electoral y al final cómo influyen en la decisión del ciudadano en el momento de votar. Y yo creo que tiene que ver con la suma de varios factores y no los medios de comunicación por sí mismos, pero con la suma de otros factores. Y esos otros factores son el control que tiene el gobierno de otras instituciones, sobre todo del Poder Judicial, y sumado a eso el Poder Electoral más precisamente. Yo creo que la suma del control que tiene el gobierno de eso, más la cooptación que ha hecho a través de medios paraestatales, estatales y cooptados por esta gran cantidad de publicidad, 150 millones de dólares. En el pasado, antes de que Evo llegara al poder, eran 10 millones de dólares lo que tenían los gobiernos para distribuir, se ha multiplicado por 15. O sea, realmente es una cantidad de dinero muy grande, pero eso, sumado al control institucional, creo que tiene un efecto muy importante. ¿Por qué? Porque se ha normalizado lo que no es normal, se han normalizado los abusos, se ha normalizado la excepción. Entonces, el presidente solamente tenía que estar, según nuestra Constitución, en 2 periodos de gobierno. Y después el tercero. Y ahora quiere el 4. Cuando se empieza a normalizar por la suma del control institucional y los medios, entonces es que realmente hay un efecto que creo que es importante y que es el de la inevitabilidad, como que es inevitable, como que nos parece, tal vez no a nosotros, pero a un sector grande de la población le parece inevitable que se quede el Evo, ¿no es cierto? Que se quede casi indefinidamente. Y creo que eso es importante en las preguntas de las encuestas, cuando se le pregunta a la gente por quién votaría usted, más o menos Evo tiene entre 35 y 40, dependiendo de las encuestas, digamos para decir 35, unos 10 puntos menos Mesa, y Ortiz alrededor de 10%. Cuando se les pregunta entonces por quién votaría, da estos resultados. Y luego se le pregunta, ¿y usted quién cree que va a ganar? ¿No es cierto? Y más o menos da entre 50 y 60% de la gente piensa que va a ganar Evo, o sea, el doble de los que quieren votar por él. Entonces, eso es como esa inevitabilidad que digo, ¿no es cierto?, en el que realmente como que ya está dado, como que las cosas son así, como que ya no hay mucho donde poder esperar un cambio. Y yo creo que ahí es donde los medios tienen una influencia importante, en ese sentido de que así nomás puede ser. Podríamos imaginarnos nosotros un país en el que haya un poder judicial independiente. Podríamos imaginarnos. Y en ese caso, por ejemplo, no estaría preso tal vez Franklin Gutiérrez, un dirigente de la Coca, porque no hay pruebas contra él. Entonces,
O tal vez nos podríamos imaginar un país donde haya poder judicial independiente y que se convoque, como se está convocando, por ejemplo, a Revilla, como se convocó también a Carlos Mesa porque no habían pagado el interés o el impuesto de un departamento de sus padres, o como se ha convocado tantas veces a Adrián Oliva o a Rubén Costas a declarar, el mismo Samuel que está con nosotros está arraigado, en fin, toda una serie de persecución judicial terrible contra algunos dirigentes, pero por ejemplo podríamos imaginarnos que en un país donde hubiera un poder judicial independiente, se hubiera convocado al ministro Romero y si le hubiera dicho, por ejemplo, ¿cómo es posible que, o qué ha pasado con precisión en la muerte del viceministro Illanes? Exactamente, ¿por qué usted, sabiendo que estaba secuestrado, se ordenaron más operativos, sabiendo que eso ponía en riesgo la vida de este viceministro? Entonces, ¿se imaginan un país así? Es un país pues diferente, es un país que ya no hay esa inevitabilidad, donde las cosas ya no son pues así nomás va a ser. Si nos pudiéramos imaginar que cuando fue el escándalo Zapata, el escándalo de CAMSE, hubiera sido convocado el ministro Juan Ramón Quintana, o hubiera sido incluso convocado el presidente, por su estatus tal vez las preguntas hubieran sido por escrito. Pero realmente si tuviéramos fiscales que no están concentrados en la persecución a los opositores, que los medios han normalizado, tendríamos una situación en la que tal vez cuando se le pregunta a la gente ¿quién cree que usted gane? Bueno, yo pienso que va a ganar, si el 35% dice que va a ganar, entonces también tendría que ser el mismo resultado. ¿Quién cree que va a ganar? El 35%, no el doble de personas. O sea, aquí hasta los opositores piensan que Evo se va a quedar. Y creo que ese es el efecto que lamentablemente los medios de comunicación han ayudado a normalizar. Y eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Continuar entonces con Hernán Terrazas, que va a hacer un comentario de la conferencia de Raúl. Adelante, Hernán, por favor. Gracias, Fernando, por la invitación. Raúl, a Samuel Doria Medina también el agradecimiento. Es importante el trabajo que desarrolla la Fundación Vicente Pasos Canqui porque nos permite generar este tipo de espacios de debate y de discusión sobre temas que son el día a día de nuestro análisis, el día a día de nuestras preocupaciones. Creo que en eso radica la importancia de este foro, de este espacio, y es medio tramposo lo que me ha ocurrido porque yo he leído un documento de Raúl que no tiene mucho que ver con la presentación que ha hecho hoy, entonces voy a tener que improvisar también. Como estoy un poco fuera de forma en esto de las exposiciones, entonces he preparado un texto que me va a salvar de esta situación y sobre todo creo que va a tener relación más con, va a ser más una réplica en el sentido que se les da las réplicas de los sismos, porque yo creo que el trabajo que presentó Raúl hace algún tiempo, que fue control remoto, fue una especie de sismo que generó mucha incomodidad en el gobierno y que despertó a mucha gente de un letargo en el que habíamos estado durante largo tiempo. Entonces esta es una réplica a ese trabajo y creo que de alguna manera también es una réplica a la intervención que hizo hoy Raúl con ustedes, que me pareció muy interesante, pero aunque no guarde estricta relación, creo que toca varios de los temas que conversó Raúl con nosotros en esta oportunidad. La última campaña que nos encontró con la mayoría de los medios independientes, o por lo menos no del todo comprometidos con uno de los partidos o candidatos, fue la del año 2005. Para el gobierno de entonces no había ningún interés en el proceso y la Corte Electoral estaba integrada por gente proba, cuya única responsabilidad era administrar una elección transparente y sin sobresaltos. Se trataba sencillamente en ese momento de respetar la ley. Los dueños de los medios eran los de siempre, con sus afinidades y diferencias, pero creo que en general respetuosos de sus periodistas. Mantenían una relación compleja con el poder,
pero en el marco de libertad que incluso llevó a un par de esos medios a editorializar en sus portadas sobre la necesidad de la renuncia de 2 expresidentes. A ese extremo, si no es un extremo, por lo menos se daba esa condición de libertad para que 2 medios en algún momento exigieran la renuncia de 2 presidentes. Hasta 2005, los periodistas y medios estaban acostumbrados a la alternancia oficialismo-oposición en el gobierno. Desde la reconquista de la democracia en 1982, los resultados habían marcado esa dinámica. Por suerte, no había reelección y los diablos de la ambición estaban a buen recaudo. Tal vez existía en los diccionarios, pero en nuestra realidad la palabra repostulación era una rareza casi impronunciable. Cada 4 o 5 años había un nuevo presidente, nuevos actores y la oportunidad de comenzar algo diferente. Si algún periodista o medio se llevaba mal con alguna autoridad, al menos se sabía que el calvario no iba a durar más de 48 meses. Seguramente había algunos líderes que suspiraban con quedarse y que hasta en algún momento de sus gestiones le dieron vueltas constitucionales a esa posibilidad, pero finalmente se imponía el respeto a la ley. Hoy, los rostros del poder son los mismos desde hace 14 años y quieren serlo por otros 5 más, aunque sea ilegal, y más de 5 de cada 10 bolivianos les hayan dicho que no. Los ya muy largos años en el poder han transformado al gobierno de un agente de cambio que fue al inicio en una amenaza para la democracia y en un factor muy serio de riesgo para las libertades. El gobierno que nació de las ruinas del sistema de partidos tradicionales y que de una u otra manera contó, si no con el respaldo, al menos con un prolongado beneficio de la duda de los medios, se acostumbró a los elogios y otras salamerías y comenzó a mostrarse intolerante con las críticas. Las cosas cambiaron mucho, no solo porque se produjo un reacomodo general de los medios, sino porque comenzó a gestarse la locura de intentar copar canales, radios e impresos con el objetivo de imponer una verdad funcional al interés del poder y hacer que otros la compartan. Es algo así como lo que se ve en la última película del Hombre Araña, donde Misterio, el malo, es un creador de monstruos virtuales, a los que derrota luego de épicas peleas para convertirse en el héroe. En nuestro caso, el monstruo fue el pasado. Antes del 2006, según el guión oficial, Bolivia era casi un país de esclavos, sin industrias, sin gas, ni contratos de venta a los vecinos, sin carreteras, ni electricidad, ni escuelas, ni hospitales, con políticos malvados que solo buscaban la tristeza de los humildes y blancos o mestizos desgraciados que despreciaban a los indios. Y claro, con ese cuento no era difícil crear a nuestro misterio nativo, a quien de paso le tocó abrir la bóveda de la bonanza para crear su Wonderland. Como se sabe, se invirtió mucha plata en eso, más que nunca antes, como lo mencionaba Raúl. Pero las groseras evidencias de absoluta falta de objetividad, parcialización y ciega obediencia terminaron por convertir esas cajas de resonancia en espejos de imagen deformada y grotesca, donde la verdad fue y será la principal sacrificada. De ahí en más la historia es conocida y las consecuencias las experimentaron en carne propia Raúl y otros periodistas que tuvieron el atrevimiento de poner en tela de juicio la verdad oficial y a sus héroes. A varios el pecado les costó más de una penitencia. Dejaron los medios en los que trabajaban, crearon los propios, aunque con enormes dificultades, tocaron puertas y quedaron expuestos a una suerte de doloroso exilio profesional. Es bajo esas nuevas condiciones que hoy se viven las campañas. La balanza mediática está desequilibrada. Como dice Raúl Peñaranda, hay más medios estatales o progubernamentales que medios independientes, y entre estos, algunos prefieren desviar la mirada ante ciertos hechos para que no se les baje el dedo de las migajas de la publicidad gubernamental. No es que dejen de hacer periodismo, pero eligen temas que no los comprometen. Los poderosos de hoy acumularon más poder que los de ayer y lo ejercen sin ningún pudor. Les gusta decir que tienen el control, aunque en realidad no lo tengan, y presumen de haber enviado a la tribuna
a periodistas que antes eran titulares en sus equipos, pese a que desde la grada sus gritos suelen escucharse, como en el caso de Raúl, con más fuerza. ¿Qué se puede esperar de los medios en un escenario así? Pasión crítica de unos cuantos, resignación de otros, capitulación de algunos y disciplina de los que sabemos. Antes, los medios se frotaban las manos cada 4 años porque llovía pauta de campaña para todos. Hoy, solo uno de los candidatos tiene la billetera del Estado y los otros estiran el sombrero con escasa suerte porque hasta las fuentes privadas están bajo amenaza. La influencia de los medios en las campañas tal vez sea menor, sobre todo porque la suspicacia de las audiencias está a la orden del día. Se ha hecho todo muy confuso. Hay medios que reproducen con entusiasmo que vivimos sobre un mar de gas y otros, los menos, que lo cuestionan. ¿A quién le sirve la contradicción? Tal vez al que prefiere mantener la ilusión más que al que quiere argumentar con la verdad. A los medios les cuesta más hoy convertirse en protagonistas porque los candidatos eligen otros instrumentos de mediación. Alguien decía hace poco que llegó el tiempo de la ciberpolítica. Mientras menos contacto con los medios, mayor claridad en el mensaje y sobre todo menos preguntas que pueden resultar incómodas o que desvíen la atención del objetivo central. El candidato quiere llegar sin filtros al votante y cree que el mejor camino para eso son las redes y en menor medida la calle. Piensa que para influir sobre el votante los medios ya no son tan necesarios o que dejaron de ser imprescindibles. Es la política en tiempos del Instagram y de los tweets, aunque matizada con actos públicos y campañas puerta a puerta. Más el encuentro cara a cara, face to face, post to post, que la generación de la noticia clásica. El director de prensa de las campañas hoy es una especie de community manager. Le asigna menos tiempo a la administración de la relación con los medios que a los mensajes, videos y demás que llenarán las redes. Recibe muchas llamadas de periodistas, pero desvía las mismas. Antes no había manera de identificar quién te llamaba y eso facilitaba un poco las cosas para la gente de la prensa. Maneja, así lo dicen, el timing electoral y eso supone dosificar la información, agendar un tema u otro con la creencia de que sus tiempos y necesidades coincidirán con los de la prensa, cosa que por lo general no ocurre, porque las agendas mediáticas se nutren más de lo inesperado que de lo previsible. En esta campaña, más que en otras, a los medios les queda el recurso de intentar influir a través de las encuestas. Y en esto hay también una suerte de guerra estadística, de porcentajes que suben y bajan, de datos que crean expectativas, que crean climas, que pueden influir sobre las campañas. Vivimos otros tiempos y el marco tradicional de análisis de las campañas ha cambiado. Raúl, hace algún tiempo, generó algunas señales de alerta sobre el rumbo mediático que bien pueden servir hoy para descifrar las particularidades de un escenario diferente. Gracias.